La película trata sobre la vida de Evan, un joven que, cuando tenía 20 años, descubrió que podía viajar al pasado, es decir, su mente de adulto en el cuerpo del niño y, por lo tanto, podía cambiar su presente. Todo su grupo de amigos en el pasado sufrieron traumas infantiles, algunos por las travesuras que habían hecho de niños. Evan decide viajar al pasado para mejorar el presente, pero no tiene en cuenta las consecuencias imprevistas. Cada pequeño detalle que decide cambiar en el pasado cambia completamente el rumbo de sus vidas. La película presenta muchas realidades alternas antes de que tomara la decisión final, demostrando el efecto mariposa, el cual establece que una pequeña variación, incluso el aleteo de una mariposa, acabará dando lugar a una diferencia mayor en el futuro. El artículo describe la incertidumbre sobre influencias no conocidas que afectan resultados futuros. El artículo menciona que las incertidumbres no solo se tratan de las posibilidades que el individuo ha imaginado o no, sino de las influencias no conocidas que pueden alterar los resultados. Da como ejemplo una guerra en Europa, donde el individuo creería que hay dos posibles resultados, guerra o no guerra, pero no toma en cuenta las influencias que cambiarán esto, como las alianzas, decisiones individuales no esperadas o eventos completamente imprevistos. Lo que mejor se relaciona con el efecto mariposa, pues el individuo no cree el gran impacto que tiene el más mínimo cambio. En sistemas donde hay tantas variables y conexiones, como la economía en sí, la película El efecto mariposa no cumple con los supuestos de la versión fuerte de las expectativas racionales, y esto se puede analizar desde varias perspectivas. 1. En su versión fuerte, las expectativas racionales suponen que los individuos utilizan toda la información disponible para predecir el futuro de manera eficiente. En este modelo, los agentes no cometen errores sistemáticos y anticipan correctamente los resultados futuros. 2. En la película, Evan intenta cambiar su pasado para mejorar el presente, pero cada cambio genera consecuencias inesperadas. Esto refleja lo que Taleb llama incertidumbre radical, o cisnes negros, eventos fuera del rango de lo esperado y con grandes impactos. Los efectos futuros son imposibles de prever racionalmente, lo que va en contra de las expectativas racionales. 3. Conexión. La versión fuerte de las expectativas racionales implica que los agentes pueden prever los efectos futuros con exactitud, pero en la película, Evan no puede predecir las consecuencias de sus cambios, lo que contradice este supuesto. Cada acción genera resultados imprevistos y empeora su situación, lo que ilustra un entorno lleno de cisnes negros. El modelo de expectativas racionales asume que los agentes usan toda la información disponible. En macroeconomía, esto implica que las políticas monetarias y fiscales no tendrían efectos a largo plazo, ya que los agentes ajustan sus expectativas de manera anticipada. En el efecto mariposa, el protagonista intenta mejorar su presente viajando al pasado, pero cada pequeño cambio tiene consecuencias generalmente negativas. Esto refleja la teoría del caos que se alinea con el concepto de cisnes negros de Taleb. Al comparar las expectativas racionales con la película, se destacan limitaciones para aplicarlas a fenómenos macroeconómicos como incertidumbre radical. Los sistemas económicos son complejos y caóticos, lo que dificulta prever las consecuencias de las acciones. Los cisnes negros, como crisis financieras, no pueden ser anticipados por este modelo. No linealidad. Las relaciones económicas no siempre son lineales, algo que las expectativas racionales no capturan bien. Información incompleta. Los agentes no siempre tienen acceso a toda la información relevante, lo que genera resultados imprevistos. Aplicación a la macroeconomía. Los modelos de expectativas racionales tienen dificultades para prever crisis financieras. Eventos como la crisis de 2008 no fueron anticipados, ya que son ejemplos de cisnes negros. Innovaciones tecnológicas. Cambios disruptivos como la inteligencia artificial transforman la economía de maneras que este modelo no puede prever. Conclusión. El modelo de expectativas racionales es difícil de aplicar a fenómenos macroeconómicos complejos. Al igual que en el efecto mariposa, donde los resultados son impredecibles y caóticos, la economía enfrenta incertidumbres radicales y eventos imprevistos que limitan la utilidad de este modelo. La historia del efecto mariposa no cumple estrictamente con los supuestos de las expectativas adaptativas. Las expectativas adaptativas se basan en la idea de que los individuos forman sus expectativas futuras en función de la información pasada. En lugar de prever el futuro de manera perfecta, como en las expectativas racionales, los agentes actualizan sus expectativas lentamente a medida que observan nuevos datos. Es decir, las expectativas de los agentes cambian cuando hay una desviación significativa entre los resultados esperados y los observados en el pasado. Sin embargo, el modelo implica que hay cierta estabilidad y continuidad en las relaciones entre variables económicas, y los agentes aprenden de los errores del pasado para mejorar sus expectativas futuras. En la película, Evan no forma sus expectativas sobre el futuro basándose en la experiencia pasada, sino que utiliza su capacidad de viajar al pasado para cambiar eventos y esperar que esos cambios modifiquen su presente. Este proceso no es un ajuste gradual de sus expectativas. La historia no sigue un patrón de aprendizaje de errores pasados de manera consistente. Sugiere un entorno de incertidumbre radical y no linealidad. En lugar de aprender de las experiencias previas y ajustar sus acciones de manera incremental, Evan se enfrenta a efectos imprevistos y caóticos que no siguen un patrón estable. Falta de aprendizaje gradual. Incertidumbre extrema. Acciones no basadas en patrones previos. Otro aspecto que resalta la diferencia entre las expectativas adaptativas y la película es el manejo del tiempo. Las expectativas adaptativas se basan en la idea de que el pasado afecta el futuro de manera lineal y predecible, y que los errores del pasado pueden ser corregidos con ajustes graduales.
En el efecto mariposa, el tiempo no sigue esta lógica lineal. Conclusión, la historia del efecto mariposa no cumple con los supuestos de las expectativas adaptativas, ya que el protagonista no ajusta sus expectativas de manera gradual y continua basándose en errores o datos del pasado, lo que contradice la lógica de ajuste lento y aprendizaje que proponen las expectativas adaptativas. La película refleja una incertidumbre radical y caótica, en la que los eventos no pueden ser pronosticados ni comprendidos a partir de la experiencia pasada, lo que dificulta la posibilidad de adaptar las expectativas de manera coherente. La visión con la que está más relacionada es con la de Keynes de incertidumbre, que plantea que no se pueden predecir los eventos futuros, ya que es muy difícil prever las posibilidades, aún más en el largo plazo, como sucede en la película 7 años. Inicio. Después de descubrir por accidente que puede viajar en el tiempo, Evan intenta buscar información sobre los viajes en el tiempo y sus efectos. Buscando por internet se encuentra con el concepto de incertidumbre de Keynes. Se da cuenta de que, aunque puede cambiar eventos específicos del pasado, la complejidad de las múltiples variables e interacciones entre los eventos hacen imposible predecir con certeza los resultados. Desarrollo. Sin embargo, Evan decide hacer caso omiso a esto, intentando cambiar el pasado para mejor. Sin embargo, después de varios intentos cambiando pequeños detalles, no logra su objetivo de tener el futuro que él desea. Se enfrenta a un problema. ¿Cómo actuar en un entorno incierto? Entiende que, como en una crisis económica, las variables son tantas y tan interconectadas que cualquier intento de modificar el presente mediante cambios en el pasado puede ser contraproducente, como ya le ha sucedido en sus anteriores intentos. Desenlace. Frustrado, pero comprendiendo que la mejor decisión es no intentar controlar lo incontrolable, Evan se da cuenta de que no tiene la capacidad de pronosticar o gestionar las infinitas ramificaciones de sus acciones. En vez de buscar un resultado perfecto, acepta su vida con sus imperfecciones. En lugar de seguir intentando arreglar el pasado, decide vivir en el presente y parcharse, reconociendo que la incertidumbre es una parte inevitable de la vida. Acepta que las decisiones que toma deben basarse en la mejor información disponible, pero sin la ambición de que él puede eliminar los riesgos e incertidumbres futuras.